¿Recuerdas que me dijiste que no me ibas a dejar? No contestas mis llamadas, cambiaste tu celular y al partirte me partiste mi corazón en pedazos. El domingo en la mañana decidiste partir. Bueno, pues déjenme quito acá el video. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Estamos aquí como refugiados de guerra en el cuarto que está abajo del sótano. Sí, ajá. Esperemos a que se empiecen a conectar. La verdad hemos tenido muchas dificultades para poder realizar el programa el día de hoy, dado que hubo un sabotaje en Facebook para que no pudiéramos hacer este programa, porque la gente no quiere que sepan la verdad acerca de Hernán Cortés. Y el escudo nacional. Y el escudo nacional, porque ese es el tema que vamos a hablar de hoy. Empiecen a comentarle ahí, se escucha bien, no se escucha bien. En realidad hoy no podemos hacer gran cosa. O sea, no grites para empezar, porque yo sí te tengo aquí al ladito y el micrófono, aunque sea de celular, tiene buena recepción. Es que así hablo. Soy como tengo como que voz de maestro. Pero de maestro albañil. Y no tenemos nadie conectado, es una tristeza que el día de hoy... Bueno, vamos a empezar. Hoy no va a estar con nosotros César, porque César hoy, precisamente hoy, como decía el puerco ese de Fox, hoy César cumple 15 años con su esposa. Eso hay que celebrarlo, porque 15 años no se dicen fácil, pero no es nada sencillo. Pobre de ella, la verdad, pobre de ella. No es nada fácil aguantar un chango como César, yo lo sé, vivo con él cada 8 días, nos vemos muy seguido. Y bueno, pues le mandamos unas felicitaciones al maestro César. De antemano le recordamos que el día de domingo no va a haber parque porque estamos de vacaciones, es puente. Y bueno, pues aquí estamos trabajando otra noche más de Noches en Pareja. Aquí con todas las dificultades que nos está dando el Facebook, esperamos que esta transmisión se pueda llegar a bien y todos aquellos que nos están viendo nos puedan ver o nos quieran ver, manden algún señal de vida. Alguna señal de vida. Aquí estamos, escriban. Los pongo en contexto. Hace ya me regañaron que el programa pasado estuve todo el tiempo enchufada con el celular y ya no. Ajá, sí, deja el celular. Deja el celular. Bueno, les pongo en contexto. El mes pasado, exactamente hace un mes, tuvimos de invitada a esta maravillosa mujer que está aquí al lado mío. Ella. Yo hace la despistada, pero ella. La tuvimos invitada. Ella tiene un doctorado en Historia de México, precisamente. Y aparte de eso, da cátedra en diferentes lugares donde la dejan, hace paseos por el centro de la Ciudad de México. Y por donde me dejan. Y por donde la dejen también. A lo mejor pues, hace un recorrido por las vecinales de Tepito y te lleva ahí donde venden piedra, donde venden crack, donde venden... Sí, ¿no? Tú dale con eso. Tú a fuerza me quieres ver, Chema, Pacheca. ¿Qué tienes de malo? Saludos, buen programa, gracias Agustín García. Ya empezamos a recibir, bravo. Ya empezamos a recibir, qué bueno. Esto es así como cuando tembló y empezamos a recibir señales de vida. Muchísimas gracias Álvaro que lo está viendo después de todas las vicisitudes que hemos tenido. Pues ahí vamos. Entonces quedamos con la firme idea, con el proyecto de que esta maravillosa mujer que está aquí al lado de mí nos iba a dar cátedra acerca de lo que es la historia de México, específicamente de la Ciudad de México. No, y también de otros lugares, o sea, pero mira, yo neta, lo primero que quiero hacer es contar las anécdotas de mis caminatas en la Ciudad de México, pero no nada más en la Ciudad de México, yo he ido a Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Morelia, Querétaro, Michoacán. ¿Ha sido más lugares que Veracruz. Ay. Fui a Veracruz y regresó viva, señores. Eso es. No, pero además, increíble. Déjate platico. Fui a Veracruz justamente cuando acaban de secuestrar.
secuestrar dos camiones en Tuxpan. Ah, Y yo ya había de los chavos, sí, de los chavos. sí, en Tuxpan. Y yo ya tenía el plan de irme en coche manejando sola Qué loco. por la sierra, porque todavía no estaba la autopista directa Ajá, a la Tuxpan, nueva, la nueva, sí. Y me fui por la sierra con lluvia, granizo, todo, manejando sola a Veracruz en esas circunstancias. Es una gran mujer, como se lo estaba diciendo. Sí, ha no hecho, estoy pirada de... ha hecho todo lo posible ¿para qué por quieres desaparecer, pero ¿para qué quieres no que se me la han meta querido robar. cosas? De veras, que no se la han querido robar. Pero bueno, entonces, regresando al tema. Hoy vamos a hablar primeramente de tus andanzas y de tus andares por la Ciudad de México, por el centro histórico. Por de la el Ciudad de centro México. histórico de la Ciudad de México. Perfecto. Debido a... Debido a, mira, mi papá, cuando éramos jóvenes y no tan pobres, tenía su negocio en la Merced. La Merced era el centro de distribución de alimentos del país. O sea, las manzanas de Chihuahua, las manzanas de Puebla, los duraznos, o sea, lo que se producía en todo el país llegaba a la Merced y de ahí se redistribuía, ¿sí? O sea, en la Merced había grandes bodegas de venta al mayoreo de frutas y legumbres, Ajá. ¿sí? Bueno, Y- todavía, aunque ya no sean tus rumbos mi todavía. rey, todavía. no te imaginas, no, se descargaban camiones y camiones de frutas y legumbres, no nada más en el mercado, todo alrededor en el barrio de la Merced, porque ahí llegaba la distribución de alimentos de prácticamente todo el país. O sea, ahorita sí se descargan uno que otro camioncito, o sea, ya es medio mayoreo y menudeo, pero antes era mayoreo. Puro ¿Sí? mayoreo. O sea, eran toneladas y toneladas y toneladas. Para de que llegaban comida. los de los tianguis, los de los mercados, Exactamente, los de los restaurantes, todos llegaban ahí a comprar. Mi papá tenía una bodega, su especialidad eran frutas, limones en particular. ¿Limones de dónde? Limones de ¿Michoacanos? Guerrero primero. Oh. O sea, mi papá era michoacano, pero vendía limones de Guerrero. Esos que ya nos están viendo, compártanlo, por favor, compártanlo en mi página de Malas Mañas, por favor, porque estoy incapacitado, estamos grabando con mi celular y no saben. Tenemos luz porque pusimos un generador automático de allá abajo. Ahorita está. O sea, tenemos Ahorita- una ardilla dándole Ahorita vuelta tiene que ir al corriendo. generador. Ahorita tiene que ir corriendo ella a comprar 2 Echarle la litros de gasolina. gasolina para que siga funcionando esa chiva. Pero bueno, compártanle ahí, compártanle. Sigamos con lo de la Merced. Tu papá tenía bodegas. Tenía bodegas, no manches. Bueno, no. Rentaba una ah. bodega en la Merced y vendía limones. Bueno, ¿Sí? Y entonces, pero ahí era el centro de distribución de comida, o sea, ahí encontrabas bodegas al mayoreo de lo que se te puede imaginar. No es casualidad que Jamaica fuera el mercado de distribución al mayoreo de flores, que después La Viga fuera el mercado de distribución de pescados y mariscos, y la Merced de frutas y legumbres. ¿Por qué? Porque eso tenía una ruta de lo que era el antiguo canal de La Viga, ¿sí? Y eso más en denantes era zona lacustre. Entonces llegaba la gente ¿Qué es lacustre? del lago, Ah, ok. era un lago totote. Un lago que abarcaba desde Desde Calzada de la Anillo Viga. de Circunvalación o Calzada de la Viga hasta Ajá. Texcoco. Era el lago de Texcoco. hasta Texcoco. Hasta Hasta donde Texcoco. acaba Texcoco, hasta donde empieza. Hasta donde empieza. ¿Dónde está la comercial? Ahí, exactamente. Bueno, ok. O sea, tantito más para acá, pero Ok. por ahí, ¿sí? Ahí donde el aeropuerto que ya no, ahí. Donde nuestro amado presidente prohibió. Ahí. Bueno, ¿qué más? Entonces llegaban las canoas y las trajineras cargadas de frutas y legumbres de toda la producción de esta zona de Santa Anita, Iztapalapa, Xochimilco, Chalco, que esos eran lagos de agua dulce. Entonces ahí había gran producción de hortalizas, de frutas, de legumbres, y llegaban así en las canoas a la Ciudad de México. No en la época de mi papá, no se vayan a creer, no soy tan vieja. Sí, más en denantes, ¿no? Llegaban en sus canoas con sus legumbres y todo, y entonces llegaban a la frontera del lago y tierra firme y entraban por las acequias. ¿Qué eran las acequias? Las calles de la Ciudad de México antes eran calles mixtas. Antes te voy a decir todavía hasta el siglo pasado. Las El siglo calles pasado eran es 1900. Del Porfiriato, Ah, 1920, bueno, no sí. pasado. Inicios del siglo pasado. Sí, inicios del siglo pasado.
todavía había acequias, es decir, las calles eran mixtas, era una parte de agua y una parte de tierra. Entonces llegaban las canoas por ahí del embarcadero de Roldán, ¿sí? Y ahí descargaban toda la mercancía para distribuir en el barrio que se llamó de la Merced, porque había un convento de frailes mercedarios que todavía existe, nada más un claustro en un conventazo de varias hectáreas, pero se conserva solamente un claustro, un patiecito ahí con una arcada. ¿Quién iba a pensar que la Merced se volvería un lugar de perdición ¿Quién iba a pensar? después de todo lo que era? No, desde siempre fue. Siempre ha habido prostitución. O sea, donde hay mercancía, Donde hay hay varo, mercancía. Donde hay varo hay carne. Donde hay varo, hay carne. Oh. Sí, o sea, Rotterdam o Nueva York o donde hay varo, hay carne. Bueno. Sí. Sí, porque además imagínate, toda esta gente que venía de la periferia a vender sus mercancías a la Ciudad de México, pues venía con hambre. Sí, claro, donde se mueva la gente hay que tragar. Así es. Ya sea un hospital, ya una funeraria, un mercado, Así es. una central de autobuses, donde sea, siempre hay tragadera. Y como recomendación, de los mejores tacos que puede haber son los de una estación de metro. Sí. Así es, nada más que chequen cuál, o sea, con que no haya mucho charquito pestilente alrededor, Sí. porque Y si que no haya agarran perros, si frío. hay perros alrededor, son los chidos. Sí, Saludos, así Carlos Hernández Flores, hasta Xochimilco. Ahorita vamos a hablar de Xochimilco, Pues estamos hablando justamente hablando de que de en la Xochimilco. zona chinampera de Xochimilco. de lo salvaje que era esa gente hasta la fecha. No, de antes, si yo te platica. No, de la zona chinampera de Xochimilco, pero también la de Iztapalapa, también de aquí Santanita, Iztacalco, Michuca, todas estas eran zonas chinamperas. Estamos hablando de todavía cuando esto era un lago. De cuando era lago. Cuando era un lago. Porque la gente todavía se pregunta, ay, ¿por qué se inundará mi avenida? Pues porque este era un lago, chingada. Por eso. Esta era la frontera de tierra firme con el lago. Exactamente, Calzada de la Viga. La calzada de la... Sí, bueno, aquí Iztacalco, Iztapalapa, es muy fácil, si tiene un nombre indígena, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, Chalco, quiere decir que había una parte de tierra firme, ¿sí? Eso es, o sea, quiere decir que los pueblos eran de origen prehispánico. O sea, que podemos decir, la del Valle, no existía, ¿no? Era lago, de Era hecho. lago. Sí. Oh, un dato súper interesante. Todo lo que tenga nombre indígena quiere decir que muy probablemente había tierra firme ahí. Y lo demás Mexicalcingo, wow. Tlaxcuaque, todo eso ya era tierra firme. Wow, qué buen dato. Vean, sigue. Sí. Les dije que era para quitarnos los burros. No logro tanto, platicarles cosas padres, eso es la buena onda del asunto. Y entonces, como llegaban, te digo, las canoas y todo al embarcadero de Roldán, ahí se descargaba toda la mercancía, y desde la época prehispánica, pero sobre todo en la época de los virreyes, se empezó a hacer ahí el gran mercado de alimentos y de otros productos, pero sobre todo de consumo básico. Pero la Merced, así, o las naves que conocemos hoy como lo que son la Merced, el mercado de la Merced, San Ciprián y eso que está allá alrededor, el callejón de San Pablo, no sé, eso... ¿Ya era tierra firme? Eso no, o sea, de anillo de circunvalación hacia el Zócalo sí, de anillo de circunvalación hacia la otra parte, algunos islotillos, sí, o sea, lo que es Santo Tomás de la Palma, San Antonio Tomatlán, San Jeronimito, la Candelaria, toda esa parte. ¿Y cómo se llamaba ese lugar de la Merced que es de circunvalación hacia el Zócalo? ¿Por qué no se llamaba el Zócalo? No, lo que pasa es que en la época virreinal, bueno, en la época prehispánica, la Ciudad de México estaba dividida en 4 barrios, ¿sí? No siempre me acuerdo de todos, pero es Cuepopan, Moyotlán, Azacualco y Teopan, si me acuerdo de los 4. ¡Órale! Sí, el ácido fólico hizo efecto. Sí, mi mamá sí tomaba ácido fólico, pero en natural, todo natural. Sí. Mi mamá era onda orgánica desde antes de que existiera la onda orgánica. Saludos, Erika. Sí, tú sí ves hasta allá, yo me tengo que acercar así. Ok. Sí veo. Oigan, los cuates ya repórtense, ¿no? O sea, tanto presumir para que... Sí. Entonces, cultívense. El barrio de San Pablo
que es Ajá. el barrio de Teopan, es la frontera sur de lo que en general llamamos el barrio de la Merced. Es chistoso porque ya el barrio de San Pablo es menos conocido y quedó mucho más conocido como nombre de barrio, el barrio de la Merced. Pero está en el cuadrante Teopan, es decir, en el cuadrante suroriente de lo que era la antigua Ciudad de México, que ahora conocemos como el centro histórico. Ah, ya, desde Jope M, qué ¡Jope bueno Monse! escucharte. Hablando de escucharnos, ¿cómo se escucha? Pónganos ahí el comentario Sí, de cómo se se oye escucha, bien, si no oye se bien, si oye oye bien. mal. Porque tenemos aquí un super mega micrófono, miren, pero no está conectado. No, porque en el celular no se puede. Tuvimos muchas fallas, pero bueno, síguele, está súper interesante esto. Sí, ya creo que ni vamos a hablar del escudo No, nacional. no, síguele. Pero acuérdate, no olvides que estábamos hablando de por qué tus andanzas. Sí, entonces, bueno, llegaban en la época de los virreyes todas estas mercancías ahí a la zona del embarcadero de Roldán, en la calle que era justamente, que tenía ese nombre, la calle de Roldán, y de ahí se llevaban al mercado del Volador, que es donde ahora está la Suprema Corte de Justicia de la Ajá. Nación, Ajá. ¿sí? Y ahí se comercializaban, aunque muchos se comercializaban directamente en el barrio de la Merced. Ya en el siglo XIX se empezaron a utilizar otros medios de navegación. En el Porfiriato y en el siglo XIX se usó, por ejemplo, un barquito de vapor para transitar por el canal de la Viga. Entonces no es casualidad que Jamaica, que está sobre el canal de la Viga, fuera la de Flores, que la Viga fuera la de pescados y mariscos y la Merced la de frutas y legumbres. Y esos pescados y mariscos que se vendían desde aquel tiempo. Claro. ¿Y de dónde los traían? ¿O eran pescados del lago, sacados del lago o traídos del mar? Las dos cosas. Sí, Recuerda que, por ejemplo, desde la época prehispánica a Moctezuma le traían su pescado fresco cargado a lomo de indio porque no había no había otros animales de carga. ¿Cómo se llamaba? Mecapal, claro. A Moctezuma le traían. Ajá. O sea, el pescado forradito de hojas y cubierto de lodo para que se mantuviera fresco. ¿Sí? Y corriendo, o sea, con relevos, corre y corre, se lo traían desde Veracruz para que llegara fresquecito, bueno, lo más fresco posible a la Ciudad de México. Es más, sabemos que en algunos lugares, desde prehispánico, pero sobre todo a partir de la época virreinal, traían nieve del Popo. ¿Nieve del Popo? Para preparar Wow, pero ¿en qué? Otra vez, en cestas cubiertas de barro fresco. Eso es Coleman, ¿no? Para mandar. Eso es Coleman. Sí. Muy bien, qué padre. ¿Sabrás cuánto se tardaban en traer pescado? No tengo la más remota idea. Si alguien sabe por ahí cuánto tiempo se tardaba en traer pescado desde Veracruz hasta acá para que ¿era Tlatoani? El Tlatoani, sí, era el Tlatoani. Moctezuma pudiera echarse acá un cevichín, échenos el dato. Elías, saludos hasta Colima, eso chingao. Sí, entonces, sí, pues claro, llegaban los pescados y mariscos por la vía del lago al mercado de la Viga, ¿sí? Pero ya te digo, ya en el siglo XIX se usan otros medios, ya empieza a llegar el ferrocarril va a llegar a la zona de San Lázaro, ya en lo que actualmente es Congreso de la Unión, ¿no? Y ya empieza a caer en desuso el canal de la Viga hasta que definitivamente lo ciegan, o sea, lo secan y sí, pero la Merced se queda como el centro de distribución de alimentos y de frutas y legumbres, hasta que se abre la bonita central de abasto en la década de los 1980. En Iztapalacra. Uy, bueno, aquí estaría genial tener un mapa aquí atrás. Sí, estaría padrísimo. El lago, bueno, con el lago. Nuestra pantalla verde, nuestra green screen. Pero somos pobres. No, pero ya hablaremos con el hijo para ver cómo le podemos hacer para esa onda de los efectos especiales. Entonces, el tren que llegaba desde... ¿De dónde venía el tren que hablas? El que llegaba a San Lázaro, pues era el que venía desde Veracruz. Venía desde Veracruz, Orizaba, Córdoba, toda esa zona. ¿Y Buenavista fue después? Fue mucho después. De hecho, hay otra estación que se llama, no me acuerdo, perdón, ya siglo XIX se me va el avión, y siglo XX, pero hay una estación anterior a Buenavista.
Sí. Buenavista, Sí, de hecho también en Onualco había llegada de ferrocarriles a Onualco Tlatelolco. Sí, pues es donde se va, donde se trepó el nuevo suburbano sobre esas mismas Exacto, vías. sobre las vías. Saludos a Eduardo Escareño, hasta Colima también. Saludos, José Candelario, al viejito de Heidi. Y bueno, sí dice la abuela que a la nueva viga va por su pulpo. Fíjate, todavía. Saludos, ok, síguenos. Sí, sí. La interrumpo mucho porque si no le paro ya se sigue. ¿Y cuál es el problema de que me sigas si soy muy brillante y platico No, la sabroso? bronca no es esa, la bronca es que son medio lentos. Ok, es para que le Ajá, acabe para que de vayan sacarse a caer el 20. craneándole. Ok. Craneándole. Bueno, entonces en un año de por ahí de 1940 y tantos, Échale de mata. llegó un michoacano de por ahí de la región de Uruapan, Y puso con las una mano paleterías. adelante y una mano atrás. Y fue el que puso las paleterías la michoacana. No, esos fueron otros, pero ellos venían sobre todo de la zona de Lombardía y Nueva Italia, que es tierra caliente, que hace un calorón de hijos. No le puedo ganar un chiste. Ahí es donde nacen, creo, o sea, hasta donde recuerdo las paleterías. De hecho, mi papá trabajó en una paletería también, pero llega a la Ciudad de México por ahí del 40 y tantos, creo. ¿La michoacana? No, mi papá era de Michoacán. Ajá. Y llega a la Merced, a la Ciudad de México. Ahí llegaban, en la Merced llegaban los migrantes de cuantas partes te puedas imaginar del mundo. O sea, llegaban los españoles exiliados de la guerra civil, llegaron armenios después de la persecución armenia en Turquía, llegaron judíos, gran cantidad de judíos. Y todos entraban por Veracruz. Muchos entraban por Veracruz, sí. Y forzosamente tenían que pasar por Ecatepec. Por el Golfo. ¿No? No necesariamente. ¿Por qué? Pues porque sí. En aquel momento Ecatepec ya era tierra firme, ¿no? Bueno, la parte alta de Ecatepec. La parte alta de Ecatepec, o sea, el pueblo de Ecatepec, San de Ecatepec era tierra firme. Y de ahí el señorío iba por su sal, iba por ciertas cosillas para sus pescaditos. Para su pescadito frito. Para su pescadito asado, porque en la época prehispánica no había pescadito frito. Era asado. Mira, fíjate el dato. Acá en Tecomán, los dueños de la Michoacana tienen una enramada en la playa. Saludos a Espectáculos Solesco, maestro Ferni. Sigamos hablando del centro. Sí, y entonces llega mi papá, ahí llegaban michoacanos, jalisquillos, armenios, judíos. A la Merced. A la Merced. ¿no? A la mera Merced, o sea, el centro histórico, pero a la parte oriental sobre todo, que era donde podía haber más movimiento, más business, más así, de la gente que no tenía lana, ¿no? Ajá, sí, porque si te fijas del Zócalo hacia el poniente, ya están los negocios como más lana, sí, ¿no? Sí. Que la Casa Boker, que el bonito restaurante de los tecolotitos. Los tecolotes. Sí. O sea, ya es otra gente de otro nivel. Sí. De hecho, sí, vas subiendo y llegas a Polanco, llegas a Exactamente, o sea, la gente nice se fue recorriendo del poniente de la Ciudad de México a la San Rafael, a Santa María la Ribera, y hacia el poniente huyendo de la mapachada que empezaba a invadir sus colonias. Sí, porque donde quiera que hay mucho movimiento de lana, hay mucha lacra, hay mucho malviviente, hay mucho... No, y además los nuevos ricos van queriendo vivir en las colonias de los ricos viejos. Sí. Y los ricos viejos dicen, ok, nosotros no somos nuevos ricos, nosotros somos más de alcurnia. Y eso sigue pasando hasta la fecha. Eso sigue pasando. Los judíos que vivían en Tecamachalco y luego se fueron a vivir a otro lado, y luego se fueron a vivir a otro lado, y ahora viven en Interlomas, y en Interlomas se vienen a otro lado. Sí, así es. Y entonces la gente que emigraba, en el caso de mi familia, mi abuelo materno y mi mamá llegaron a la Merced de Jalisco, particularmente de Guadalajara, del bonito barrio de San Juan de Dios, y mi papá llega de Michoacán también al barrio de la Merced. Y entonces ahí conócense del uno al otro, míranse y gústanse. Se miraron y se vieron. Se miraron y se vieron, y entonces contrajeron nupcias. Okay. Y mi papá se dedicó al comercio de limones en el barrio de la Merced. ¿Cómo se llamaba anteriormente ese mercado? Debe de tener un nombre. No, el mercado de la Merced. Siempre ha sido Lo que pasa es que en lugar de los puestos en la calle que había a principios del siglo XX y para atrás, decidieron ya hacer un mercado formal, que es el mercado que conocemos con todas las naves. Pero ese mercado, ¿cuándo nació? Híjole, debe de haber sido por ahí de los 30 y tantos, 40.
Esa La nave, verdad es que esa no me navezota acuerdo, industrial, Pamela. donde está la salida del metro. Donde la está la Merced, salida del Metro Merced. que ven unos guarachotes así de este tamaño. Ay, hijo, con rata, de veras, porque no creo que sea otra No, cosa. no, ahí las ratas son enormes. Sí, ¿eh? son O sea, las conejos, ratas son sí. conejos. Sí. Que por cierto, en una de mis visitas guiadas, bueno, estábamos preparando una visita guiada y eso fue muy chistoso porque encontramos una rata así. Seca. O sea, no se movía. Entonces no sabíamos si estaba muerta o viva. No sabíamos si estaba muerta o viva. Yo supongo que le dieron la toxina, o sea, el veneno que le dieron a la rata era neurotóxico. O sea, primero la paralizó antes de matarla. Ajá. Pero sí era muy divertido la rata toda. Se te cruzan allí en la calle, se te saludan y todo. Y no te tienen miedo, ¿eh? No, Y no te tienen miedo. No, vas de noche, más bien el que tienes miedo eres tú, Sí, porque te brincan las ratas. en banda ya... Y no hablamos de las ratas de dos patas, hablamos de las ratas de las cuatro cuatro. patas. Saludos, Emanuel Lagarde, Eduard Domínguez, Víctor González. Víctor González me suena así como que nombre de político, ¿no? Víctor González Torres. No es el rey de las farmacias del ahorro, ¿no? Víctor González Torres. No, de es el similares. doctor Símil. Ajá. Deja de andar haciendo comerciales, no nos van a pagar. Aquí hay para pagar. Sigue. No, aquí veo. Aquí veo en tu futuro un poco de pobreza. Ya ni me digas más. No, estoy hablando del futuro. Ok. Ok, sí, sigamos. Estamos enfrascados en la Merced de la Ciudad de México. En la Merced de de los la Ciudad de años 40, 50. 50, órale. Pero entonces mis papás pues empezó a pegar el negocio, empezaron viviendo mis papás en el tapanco de la bodega. ¿Sí? El tapanco es como una mesota pero a lo bestia, Claro. que mercancía y arriba pues para dormir, no había más que una maderita así de 2x2 para dormir con el chamaco, ¿no? Mi hermano el mayor. Y después ya pues, se pasaron un departamento, luego un cuartito de vecindad, luego un departamentito, luego rentaron en la misma vecindad donde estaban los abuelos maternos, hasta que ya fueron ahí haciendo su cochinito. Pero yo desde niña, los fines de semana iba con mi mamá a la Merced, porque ahí estaba el puesto de mi papá, y mi papá era abrir todo el año, o sea, trataba de abrir los 365 días. Si salíamos de vacaciones dejaba a alguien a cargo del negocio. Hasta muchos años después ya decidió que al menos 1 o 2 semanas al año cerraba la bodega. Claro, porque también la economía cambió, ¿no? Sí. La economía cambió, en aquel tiempo era luchar constante por mantenerte, por prevalecer. Pero había chance de que cambiara. O sea, realmente si tú le talachabas al negocio, sí lo podías sacar adelante. Ahorita la gente le talachea y no ve ni por Ahora dónde. ya no, la economía no es la misma. Sí, ya definitivamente ya no es la misma. Entonces, los fines de semana íbamos lo más temprano posible a la Merced. Si llegábamos con mi papá, que nos íbamos en la camioneta de mi papá, llegábamos desde las 5:30 de la mañana a echarnos nuestro bonito atolito con la guajolotita acá, tortita de tamal, ¿no? Sí, no, a mí me encanta. O un bonito, la comadre de mi papá vende un riquísimo mole con pollo y arroz, ¿sí? O la bonita barbacoa con los tacos de pancita, ¿sí? Y de ahí nos íbamos al partido de fútbol. Si estaban las Chivas, mejor. ¿A dónde? O a CU, o a la Azteca. Okay, Cuando venían okay. las Chivas, donde fueran. Llegábamos a ir hasta Toluca, Puebla, con tal de ver a las Chivas. Pero, o sea, toda mi vida fuera de la casa y la escuela la hacíamos en el centro. O sea, a mí la ropa la comprábamos en el centro, los utensilios de cocina se compraban. ¿Cuál plaza comercial ni cuál la mugre? Yo vivía en el norte y mucha gente de la colonia donde yo vivía iba a Plaza Satélite. Yo no te miento, hasta la fecha, hoy en mi vida, yo no he ido a Plaza Satélite. ¿No conozco Plaza Satélite? No conozco Plaza Satélite. Es como cualquier otra mugre plaza. Entonces, estaba de moda cuando yo era niña y jovencita, pero no, nosotros todo lo comprábamos en el centro. O sea, desde los cacahuates y la verdura y la fruta hasta zapatos, ropa, herramientas, todo se compraba en el centro. Y entonces yo desde niña aprendí a caminar en el centro de la Ciudad de México.
Fue muy chistoso porque, Ya llegaron los mensajes de Facebook disculpándose porque no han podido resolver el problema en su Facebook, ¿verdad? Bueno, No, gracias Facebook porque nos da este chance de estar con la gente. Afortunadamente sí nos hemos podido sí, enlazar. nos costó mucho trabajo, pero lo logramos. Sí. ¿En qué me quedé? En que se iban acá. Pero ya mejor háblanos más de la historia de la Ciudad de México. Ya de la historia de... pues, No, de tus ¿de andares, qué estoy tus hablando caminares. entonces? ¿De Dijiste qué que nos estoy ibas a hablando hablar de entonces? tus caminares por la Ciudad de Oye, México. pues es de lo que estoy hablando, Sí, de cierto, la bonita tiene barbacoa, razón. del molito con arroz, de la tortita de la guajolota. Bueno, pero de cómo espérate. mi papá, antes por de ejemplo, eso, vamos a profundizar más en lo que es la Merced. ¿En qué momento o en qué año empieza a verse de una manera más industrializado el comercio en la Merced? O sea, estamos hablando de que llegaban trajineras con el producto. ¿En qué momento empieza a desaparecer eso? O sea, en 1980 y tantos cuando se hace la central de abasto. No, pero ya no llegaban en barco. Ah, la trajinera. No, pues no te dije que cuando cegaron el canal de la Viga porque ya no era viable, ya había otros medios de comunicación como el ferrocarril, el transporte de gasolina, los camiones, este tipo de cosas, ya no era viable, ya no era práctico el canal de la Viga, se seca el canal de la Viga. ¿Y dónde quedó el lago? El lago, ¿Se secó? Pues, el lago se empezó a desecar desde la época prehispánica, o sea, los mexicas empezaron a recorrer tierra, agregarle tierra a la ciudad a través del sistema de chinampas. Que por cierto, el sistema de chinampas, la gente dice que es una tierra flotante, no flota. O sea, hacen una empalizada con vallas de caña, ¿sí? La rellenan de pedrita y del lodo del lago, del mismo lodo del lago, y siembran en las orillas ahuejotes que son árboles altos, pero con raíces muy profundas, y que amacizan la chinampa en el fondo del lago. Y entonces garantiza que tiene fertilidad porque es el mismo limo, las algas y todo del fondo del lago, garantiza que tiene humedad y son altamente productivas. Wow. ¿Sí? Entonces, desde la época prehispánica se empieza a ganar espacio al lago con las chinampas. Y con la época de los virreyes que empiezan a talar todos los árboles, más, porque ya se talaban desde antes, los árboles de las sierras aledañas y lo que sea, baja el nivel de precipitación de lluvias y se empieza a desecar el lago rápidamente. Por eso, cuando llegan los españoles y fundan la ciudad española, en lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México, mandan a los indígenas a los barrios aledaños. O sea, San Juan, donde está el mercado de San Juan, era un barrio de indios. Teopan, San Pablo era otro barrio de indios, San Antonio Tomatlán, La Candelaria, el Carmen, todos esos ya eran barrios de indios que habían mandado a la periferia, porque los españoles se agandallaron en la parte del centro. Relativamente, porque pues ¿quiénes lavaban los trastes? Pues las indígenas que iban al centro, entonces... Hasta la fecha, ¿eh? Pronto se empezaron a mezclar ahí los indígenas y los negros, porque había un titipuchal de población negra en la Ciudad de México. Wow. O sea, Giovanni Francesco Gemelli Carreri decía que había más negros que blancos en la Ciudad de México. Wow, y a la fecha los vemos en el siglo como XVII. Cosas raras. En el siglo XVII. Sí. Ok. Nos los comimos. ¿Serio? No. No, pues es que genéticamente predominó la parte mestiza, blanco-indígena, y la parte de la negritud se disolvió. Wow, fíjate, yo pensé que el gen negro era muy fuerte, muy predominante. No. Así se apendejan, se acaban, negritos, cuídense. Por eso tenemos que estar importando constantemente. Para mantener la... Ok, sigamos, porque ya el tiempo viene encima. Sí, pero bueno, entonces el lago se deseca muy pronto, ¿sí? Pero ya en el siglo XIX ya el lago pues llega hasta San Lázaro. Bueno, de hecho está el hospital de San Lázaro que lo manda a construir, si mal no recuerdo, el mismo Hernán Cortés, para leprosos, que está casi en la frontera de tierra firme o sea, estaba en las afueras, allá lejotos, afuera de la ciudad, porque era un hospital de leprosos. ¿Dónde estaba?
todavía está un cacho de la iglesia. De hecho, hay un grupo muy famoso que no sé qué grupo La es. Castañeda. No, internacional. Ah, No sé si Pink Floyd, uno de esos grandotes que grabó un video en la iglesia de lo que era el antiguo hospital de San Lázaro. el antiguo hospital de San Lázaro. No ubico dónde está. No, está muy cerca de Congreso de la Unión, Ajá. pero no me acuerdo cómo se llama la otra, Ok. la otra calle. Bien. Muy, muy cerquita de San Lázaro, del Palacio Legislativo. Ah, ok. Entonces, pero ahí ya estaba afuera de la ciudad porque pues nadie quería tener los leprosos muy cerca del centro. Era que afuera fueran- de la ciudad porque estaba hacia lo que era el lago. Sí, Ok. ya estaba casi montado sobre el lago. Ok. Sí. Estamos hablando de que la mancha urbana era de la Merced. así, La de densa, Merced, desde Anillo de Circunvalación al para eje atrás. central. Y de ahí empezaba a proliferar más para atrás, para Chapultepec, para... Sí, pero eran unos cuantos asentamientos. O sea, no te creas que Ajá. Sí, tantísimo. sí. Pero me refiero a que... O sea, imagínate, el Ládugo llegaba hasta Izazaga. Ajá. Hasta Izazaga de un lado. Al otro lado, ya de circunvalación hacia el oriente ya había menos densidad, o sea, había partes de agua y había partes de tierra. El oriente que es Iztapalapa, ¿no? El oriente es hacia Iztapalapa, pero en este caso es hacia San Lázaro, hacia el Palacio Sí. Legislativo. Luego al norte llegaba al eje 1 norte. Ahí entraba un pequeño brazo del lago, que ahora conocemos como la Lagunilla, ¿sí? Que separaba el centro de México de Tlatelolco. Ok. ¿Sí? Entonces, y al poniente el límite era el eje, lo que ahora llamamos el eje central, o sea, San Juan de Letrán, o sea, la Alameda Central se pudo construir ya cuando ya se estaba empezando a desecar el lago. Muy bien, eso era lo que yo quería saber. Sí. Muy bien. Ahora sí ya puedo platicar de Ya, los avances en la Merced. Sí. Ok. Siempre la mujer sojuzgada, tenemos que No, estar. no se pidiendo preocupen, permiso no a se los preocupen, hombres. si se acaba ahorita el tiempo, recuerden que vamos a tener la sección de Urbana Historias cada segundo miércoles de mes, hasta que a la doctora se le ocurra mandarnos a la chingada. Así que, sí, se van a estar más O sea programa. que compórtese porque si me sigue interrumpiendo como lo está haciendo, se la voy a cumplir. Un saludo a Adi Palomino. ¡Adi! Sí, Adi. Erika, sí, ya me voy a callar, hocico. Sigue. Sí. Entonces te decía que cuando yo era niña, o sea, nos regresamos al siglo XX, no se crean que yo nací en la época de los virreyes y sí peino canas y así, pero no tanto. Cuando yo era niña íbamos mucho al barrio de la Merced, entonces mi papá nos enseñó la bonita cosa de cuidado con la llave china, sí, que te acuerdas, te agarran por acá y abajo, sí, que los carteristas si tienen las manos en la bolsa aguas porque probablemente tiene armas, la gente que va caminando en la calle pues se va fijando no pisar el bache, el hoyo, o si van viendo a la gente, si están en alerta, aguas, o sea, nos dio así como tips de sobrevivencia en situaciones, pues, de un barrio que siempre fue, los de arrieros, ¿no? Que cuando te dicen agua es porque ya es porque tenías una fractura de fémur, ¿no? Se ve el diablo y se persina a la gente. Sí. Quítese, chingada. Saludos a Alison Guerrero. Entonces tenías que agarrar así como quiebre de cintura porque pues tenías que estar esquivando ahí toda la onda del movimiento, que era muchísimo, o sea, se movía, había mucha actividad en el barrio, siempre ha habido mucha actividad en el barrio de la Merced, ¿no? Y entonces caminábamos un montón por ahí. Te voy a contar de dos lugares que a mí me encantan y que quiero recordar. Prontito voy a escribir sobre eso, ya les daremos noticias. Uno es un café de chinos que yo amé de niña, que se llamaba La Malinche, ya tristemente ya no está. No, es la típica historia de los papás que le pedalean para poner el negocito y no sé qué. Y le dan todo al chamaco a manos llenas. No solo eso, sino a mí me pasó, a mi generación también nos pasó, a mi familia le pasó, de los papás que dijeron, nosotros nos partimos el alma para que ustedes fueran alguien. Lo que decíamos con César la vez pasada, ¿te acuerdas? Y entonces, no, nosotros no queremos que ustedes sean comerciantes, ¿no? O sea, de abogado para arriba, ¿no? Doctor, psicólogo, algo, ¿sí? Salvo a mí que me dicen, no, la chamaca con que estudie la secundaria es suficiente porque pues se va a casar, ¿para qué quiere estudiar más? Con que ayude a los chamacos a hacer la tarea de la primaria y la tortilla y el mole, ya con eso tenemos más que suficiente.
Pero la chamaca le salió respondona Qué bueno. papá. Y entonces mi papá sí, no, neta sí me dijo mi papá en la secundaria, es que ya no hay lana para pagarte escuela, pues ya no hay. Si quieres seguir estudiando, pues a ver cómo le haces porque no hay lana. Pero sí, le dije, papá, me vas a seguir dando mi diario porque nos daban a nosotros diario, no era domingo, era de harina. Y me dijo, papá, sí, ¿cómo no? O sea, mientras estés en esta casa vas a tener tu lana. Ah, yo me encargo. Entonces, bendita UNAM, que la amo con locura y desesperación, cuando quieren quitar la cortísima cuota. De hecho, hicimos una huelga por eso, querían quitar, querían ponernos cuotas de biblioteca, de laboratorios, además de colegiaturas en la UNAM. Hicimos una huelga para impedirlo, ¿sí? Claro. Si no, no hubiera podido estudiar, ¿sí? O sea, simple y sencillamente no hubiera podido estudiar. ¿Qué no viste? Alejandro Zamora, eres un puerco. Dice, ¿en qué año llegaron las muchachonas que viven de noche? Desde que llegó el comercio llegaron las muchachonas. Desde que llegó el comercio llegaron las muchachonas. Ya había muchachonas desde la época prehispánica, pero más en la época de los virreyes. De hecho, la calle de Mesones se llama de Mesones porque ahí había hostales, o sea, había mesones que servían para comer, pero también para dormir, ¿sí? Y también para lo que sirven los hoteles, ¿no? O sea, comer, dormir y gozar. Esto es algo que viene desde la época prehispánica. Desde la época prehispánica. O sea y en esa zona específicamente sabemos muy bien que desde la época de los virreyes hay comercio carnal. Hay comercio de carne. Cuando yo era niña adolescente, oía a los chamacos ahí correteando en la Merced. No es como ahora que las encuentras así metro por metro por metro por metro y que, perdón que lo diga, a muchas no hay manera de creerles que son mayores de edad. No hay manera. No, y sí, o sea, hace rato hablabas de que venía el comercio de diferentes partes de la República y siguen llegando las chicas de diferentes partes de la República en una red de tratas incontrolable, de una manera descarada, se exhiben afuera de los y hay de trata y hay bicicletas. chamaconas que trabajan por su cuenta y hay chamaconas que trabajan con el bonito padrote, ¿no? Padrote, ya sea Tlaxcalteca, y hay muchas asociaciones poblano. ya también de sexoservidoras que les dan asesoría. Incluso fíjate que en una época, no sé si siga siendo así, pero en una época tenían uno de los condones mejor calificados por Profeco, porque, o sea, ellas para protegerse fabricaron sus propios preservativos. No, están reorganizadas. Digo, las independientes. Porque las otras no pueden ni asomar la nariz. Sí. Ahora están metro por metro. Ahora están metro por metro, pero antes no era así, era un poco más discreta la onda. Y entonces lo que hacían es que se ponían alrededor de los puestos de periódicos y revistas, porque llegaba el bonito cargador, el bonito trailero, el bonito estibador, a comprar su bonita revista o periódico con muchachonas. Hola. Y entonces, ya que tenía la foto, volteaba al lado y decía, pues como de a cómo, ¿no? Y entonces llegaban los chamacos correteando de compren su puesto de periódicos, ¿no? Ay, qué buen brevario cultural acerca de la prostitución en la zona limítrofe de la Meche. Saludos Bob Hip, saludos María Julia. Pero te decía del café de chinos de la Malinche, ¿no? Ese café de chinos estaba en Anillo de Circunvalación, muy cerca de Manzanares, creo que entre Manzanares y Uruguay. Atrás. Sí. Por ahí en una de esas calles. Pero lo que me encantaba es que este café de chinos se parecía a los que salían en las películas así con ambiente nocturno de resortes o de Tintán, así de gángsters o de rumberas, ¿no? Estos cafés de chinos que tenían las sillas en escuadra que parecían más instrumento de tortura. Te tenías que sentar así derechito, pues si no ya te dolía el cuadril o la espalda o algo. Pero hacían estos cafés lecheros cargaditos así. Sí, su pan chino. Con el pan chino, que con esos resucitaba un muerto, ¿no? Aguantabas toda la noche con un café de chinos. O sea, bueno, es difícil encontrar un buen café de chinos que te vende ese lechero, pero todavía hay. Sí hay, todavía hay afortunadamente. Algunos incluso ya estandarizados, pero que tienen buen café. Sí, ya te venden pescado, ya te venden de todo. Enchiladitas verdes. Mole, así, ¿no? acá. Lo padre de estos cafés de chinos es que no tenían comida china.
tenían comida mexicana, pero con un sabor muy especial. ¿Por qué se llamaban? No, pues eran de chinos, los dueños eran entonces chinos. Era café de chino. Tengo que decir con vergüenza, porque sí me da vergüencita, que nunca me supe los nombres de los dueños. Bien fácil. Avienta una lata de aluminio y ese es el nombre de uno de esos güeyes. No, porque para entrar al país tenías que mexicanizar tu nombre, tenías que elegir un nombre que es en español. Órale, ese también está bueno. Sí. Por ejemplo, don Carlos Nakatani Yoshihai, el que funda la fábrica Nippon, el que inventa el cacahuate japonés en la Merced. De eso ya podemos hablar en otro programa. Para entrar a México se tuvo que poner Carlos Nakatani. Y el que trajo las jacarandas a la Ciudad de México, Matsumoto, también era japonés. Sí. Pero él no se cambió de nombre, él sí... No, es que ese es apellido, Nakatani es apellido japonés, pero el nombre tenían que ponerse un nombre mexicano, ¿sí? O los registraban con un nombre mexicano. Te hablan que le lleves un café de chinos. Con todo gusto, primi. Claro, la se me prima. antojó. Ay, la última vez que pequé de comer así a lo bruto azúcar fue en un Bueno, café de mi chinos. prima Marta, por supuesto que comió en el café de chinos de la Malinche. Okay. Eso es muy interesante el saber que los cafés de chinos no eran porque venían comida china, sino porque eran de chinos. Eran de chinos. Eran Hoy de chinos. la cosa ha cambiado y sí te venden comida que es cantonesa, ¿no? Fíjate porque que era china. padrísimo porque en ese café de chinos las cuentas se hacían con abaco. En Todavía... plena revolución cultural china que prohibió el abaco allá en la China comunista, se prohíbe el abaco y aquí se seguía usando el abaco en el café de chinos. Yo todavía he visto a chinos así en sus restaurantes haciendo de cuentas con abaco y enseñándole a sus chavos a No, usar fíjate que yo le pedí a la señora que me enseñara, pero fui dura cabeza, nunca aprendí. Me dice, si es re fácil, nada más le haces para acá y para allá y para acá y para allá. Sí, no era tan ciencia. Yo creo que, yo me acuerdo que también, yo tuve abaco. No, yo tenía un abaco, pero nunca lo supe usar. No. Así con fichitas de colores, Sí, era padrísimo. Claro, yo tuve abaco. De hecho, era un pizarroncito así con el abaco. Sí. Ellos hacían sus cuentas, todo lo hacían la cuenta así de tu consumo te la hacían con el abaco. Y había una cosa que hacían que no tenía bueno, mis cosas favoritas eran los frijoles con huevo, pero no eran revueltos así, refritos revueltos con huevo, sino era la tortilla de huevo, te daban a elegir con un huevo o con 2 huevos. Y entonces hacían la tortilla y la rellenaban así como taquito con frijoles refritos. No, y eso con unas rajitas en vinagre, no, veías el cielo. Y otra cosa que hacían de poca buena era un pastel de fresa, pero no es de estas cosas empalagosas con crema y con merengue y con... No, era un como tipo panqué redondito así, cortado a la mitad, con una pequeña embarrada de crema pastelera. Las fresas fresquecitas ahí traídas directamente del mercado, nada más lavaditas, no había que desinfectar nada ni la Sí, no había pesticidas. Nada más así cortaditas, fresquecitas las fresas, con su otra capa de pan y una escarchadita así de azúcar glass. No, bueno, salivabas, así babeaba uno. Llegaba la familia y nos hacían nuestro pan de fresa para la familia, porque ya sabían que... No, era una verdadera delicia. ¿Qué pasó? Que los hijos estudiaron, ya no quisieron seguir con el negocio y el negocio cerró. ¿Sí? ¿Hoy qué es ahí? No tengo la menor idea, fíjate, ya no me acuerdo, ya no lo podría ubicar. No lo dimensionas. Ya no lo podría ubicar. Ahí tendría que pedirle a mis hermanos que me echaran una ayudada, porque ellos son más grandecitos que yo. Ellos tal vez sí se acuerden exactamente. Y ya vamos casi a terminar, ya no vamos a hablar del escudo nacional. Llevamos 40 minutos hablando solamente del cuadrante de la Merced. Y podemos seguir hablando más del cuadrante de la Merced. Podemos seguir. Por cierto, les vamos a dar chance que nos manden temas de los que quieran que hablemos. Yo no soy experta en todo, pero siempre tengo chance de consultar en el bonito libro, en la bonita Wikipedia, en el bonito San Google. Y para lo que me sirve la profesión es para filtrar lo que sí, lo que no. Saber investigar. Y si no, para preguntarle a los cuates, oye, que tú eres experto en el siglo XIX, ¿qué onda con esto? Y ahí los invitamos o les pedimos que nos echen una manito.
Entonces, mándenos sus temas que quieran que conversemos. Pero de todos modos, yo voy a seguir hablando de mis andanzas por Puebla, por Tlaxcala, por la Ciudad de México, mis avatares, mis loqueras y todas esas cosas muy padres que he vivido. Y entonces te digo, en la Malinche se empieza a ver lo que fue realmente una revolución del sistema restaurantero de chinos, de cafés de chinos de la Ciudad de México, también por ahí por la década de los 80. Ya como que la embajada china se dio más a la tarea de recuperar a su gente. población que estaba viviendo Después en de México, salir del comunismo chino. del más radical, porque siguen siendo oficialmente comunistas, sí, ¿no? Radical. Y entonces empezó a darse una modificación de la decoración, pintaron las paredes de color salmón, de colores más alegres, más luminosos, empezaron a poner el bonito cuadro del grabado chino, el bonito abanico, etcétera, etcétera. Dejaron de usar muchos de ellos el ábaco y empezaron a vender comida china. ¿Y si es china o es cantonesa? Bueno, Cantón está en China. Es como decir comida mexicana y que te vendan puras enchiladas poblanas. Sí, no, bueno, lo que pasa es que China es muy diverso, o sea, quizá la única cocina que sea más diversa que la mexicana, bueno, las que estamos entre las cocinas más diversas del mundo, es la china, la hindú y la mexicana. Sí, quienes digan que la gringa pues no tienen la menor idea, que las hamburguesas y las pizzas no tienen la más remota idea. Claro. No, las tres comidas más diversas y más ricas del mundo son la china, la hindú y la mexicana, porque su geografía es diversa. O sea, tienen sierras, tienen playas, tienen montañas, tienen valles, sí, igual que nosotros. Sí, que tenemos mucha diversidad que le estamos dando en la torre, hay que cuidar a la naturaleza. Sí, podemos perder cocina porque se están perdiendo ingredientes. Como el chocolate. El chocolate, sí, el chocolate va directo al peligro de extinción. Amigos de la radio, si nos están escuchando, nos despedimos de ustedes. Está a punto de terminar la transmisión porque a continuación sigue más programación en Radio Alterno. No se vayan, quédense escuchando y nosotros seguimos otros minutitos más para reponer los minutos que tardamos en empezar en el Facebook, pero en el radio nos despedimos. Ella fue la doctora Carmen Espinosa y yo, su presentador Mero Machete. A las Dueñas Show, los dejamos, vamos a seguir platicando aquí un rato en el Facebook. Si todavía no cortan la transmisión, pues sigan disfrutando. Si ya la cortaron, pues ya. Chao. Aquí. Pero bueno, síguele. Sí. Y entonces, empiezan a vender comida china, pues el bonito chop suey, ¿no? El chow mein, el arroz frito. Pero si te fijas, la comida que comen los chinos es bien diferente que la que nos sirven a los mexicanos. Los chinos comen sobre todo, cosas cocidas, las algas al vapor o cocidas, el arroz al vapor. Y a nosotros nos venden pura fritanga, o sea, el pollo frito, el puerco frito, el camarón, el rollo primavera, el arroz frito con verduritas y el huevito. Camarón, sí. Hijo, nos vamos a tener que echar cuando menos un burrito de aquí de la esquina porque ya me está dando hambre. Y ahí en la Malinche también empezaron a vender comida china, fíjate. Pero tuvieron que recuperar recetas porque ya ellos ya no cocinaban comida china del tipo que se empezó a vender en los establecimientos. Y no eran los buffets, era el bonito menú que te decían para 2, para 3, para 4 personas y según el número de personas te aumentaban el número de platillos. Todavía, pero ya en muchos restaurantes están migrando al sistema de buffet. ¿Por qué? Porque siempre te acababas llevando la mitad de la comida porque no te la acababas ahí en el restaurante. No, es que te sirven a lo desgraciado. A lo bestia, ¿sí? A lo bestia, pero es que es pura verdura. Mucha verdura. Sí, mucha verdura. Entonces, ahí empezamos con nuestros andanzas en el barrio de la Merced. Mi recuerdo de la infancia más importante del barrio de la Merced. Ya hablaré de otros como el Obrador que estaba. El Obrador es el lugar donde se preparan los embutidos que estaba justo a la vuelta de. Ay, pensé que ibas a hablar de nuestro presidente. No. No. Not yet. Not yet. Todavía no. No, un obrador que era donde se preparan embutidos, el bonito chicharrón prensado y así, que estaba justo a la vuelta del negocio de
de mi papá, de la capilla de Manzanares, que es una capilla con ínfulas de catedral, ya explicaré después por qué. Y de ahí nos vamos a ir recorriendo poco a poco hacia el mero centro histórico de la Ciudad de México y de ahí hasta donde se nos ocurra. Pero también quiero hablar de otros temas como el escudo nacional para que se queden picados y para que se den una idea. Quienes dicen que el escudo nacional es de origen prehispánico con el águila sobre el nopal devorando una serpiente, ¿qué creen? Que no. Ahorita van a tener chance para prepararse de aquí al segundo miércoles del próximo mes, o sea, de abril, porque en los códices prehispánicos y en los textos cercanos a la conquista no aparece el águila devorando a la serpiente. Pero eso lo vamos a tratar en el siguiente programa. Ahorita que llegue a mi casa voy a buscar el códice que tengo ahí guardado. Búsquenlo y si me callan la boca, aguanto. No. Aguanto que me corrijan y que digan, esa se equivocó, se vale, yo soy imperfecto, me equivoco. Eres falible porque eres humana. Soy falible, soy humana. Si fueras perfecta serías horrible. Sí, no, y soy encantadora, imagínate. Pues claro. O sea, mi imperfección es parte de mi encanto. Entonces, el próximo programa vamos a hablar del escudo nacional. Ahora sí vamos a hablar del escudo nacional. El escudo nacional, ¿de qué más? ¿Nada más de eso? No, y de Hernán Cortés, porque los últimos minutitos que le quiero dedicar a esto es que en febrero, pero de hace 500 años, un señor de nombre Hernán Cortés salió de la isla de Cuba, sí, en aquel entonces llamada la isla Fernandina, porque el gobernador de la isla, Diego Velázquez, había mandado algunas expediciones que decían que había unas tierras ahí donde había mucho oro. Y entonces estaban organizando una expedición para que Cortés viniera a lo que se llamaba rescatar, es decir, vendernos cuentitas de vidrio. Bueno, vendernos no, yo no estaba ahí, no soy tan vieja, pero venderle a los indígenas cuentitas de vidrio a cambio de oro. Hasta la fecha funciona. Hasta la fecha funciona. Pregúntenle a Shell y a las petroleras canadienses que vinieron. Todavía funciona con los mexicanos. No, bueno, pues hasta la fecha hay gente que vende a su hija por un six de pulque, digo, de chela, ¿no? En febrero de 1519 sale Hernán Cortés. Ya habían preparado con Diego Velázquez la expedición para venir acá, pero regresa de una expedición anterior Juan de Grijalva, el sobrino de Diego Velázquez, y Diego Velázquez dice, no, yo quiero que mi sobrino sea el ganón, y Hernán Cortés dice, tenga que, 700 y se años. hagan 500 años. ¿500 años? 1500 a 2019, Ah, sí, 1519 a sí. 2019. Maldito. O sea, cuando quiero hasta presto mi abaco, ¿eh? Préstame tu abaco cuando la aprendí a usar. Sí. Entonces, Hernán Cortés dice, tenga que va a ser el sobrino de Diego Velázquez, que se adelanta, que se sube a los barcos y que se dirige con algunos pilotos que habían ido en las expediciones anteriores, que se dirige a Cozumel y a Yucatán, ¿sí? Y empieza el proceso que va a cambiar la historia no solo de lo que eran los pueblos mesoamericanos o los pueblos originarios, que hoy es México, sino va a cambiar nada más la historia del mundo. Cabrón, Nada más va a cambiar la historia del mundo mundial. El mundo mundial. Del mundo mundial. No digo que sea divertido, no digo que estoy feliz con las conquistas, no digo que qué padre que hayan muerto miles de indígenas, pero ese señor, junto con unos cuantos cientos de españoles y varios miles de indígenas que colaboraron, va a cambiar la historia del mundo. Bueno, pues con eso nos quedamos. La verdad, yo sí me quedo muy intrigado. ¿Por qué fue que cambió la historia del mundo? Usted lo sabe. Descúbralo con nosotros dentro de un mes en este programa Urbanihistorias, llevado por la maestra, por la doctora, por la mujer, por la creadora. Pausa. ¿Qué? Mis redes sociales, ¿no? Sí, redes sociales. Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, @Voz Andante en Twitter, Voz Andante Cultura en Instagram. Tenemos visita guiada el domingo. ¿Dónde? ¿A qué hora? Monja ¿Dónde Casada sales? de Virgen y Mártir. Salimos, pues es que déjame hablar. Salimos del Palacio de la Autonomía a las 10:45 el domingo.
Está en la calle de Luis Primo de Rivera, muy cerca de la callecita de Moneda, pero lo buscan en Google, Palacio de la Autonomía, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y Sales tenemos un curso taller que se llama Workshop Hablar en Público, Comunicación y Liderazgo, para la gente que se nos lengua la traba. A mí se me lenguaba peor, ya estoy aprendiendo y eso lo quiero compartir. Voy a ir con a ver si aprendo algo. ¡Ja! Casos perdidos no atiendo. ¿A qué hora sales? ¿El domingo a las 9? 10:45. No, 10:45. los domingos a las 9 no se despierta nadie. Yo ya lo intenté y no. No. Bueno, yo sí, porque tenemos que hacerlo del parque. Ahí andamos chinga desde las 10 de la mañana. Entonces, 10:45, Palacio de la Autonomía, próximo domingo. Y recuerden que si ustedes quieren y tienen un grupo de gente que esté interesada en dar un tour por la Ciudad de México. ¡Ay, que vino mi primo, el de Estados Unidos, que en su perra vida había venido y quiere conocer la ciudad! Pueden contratar acá a la doctora. Así es. Y la doctora les va a llevar... Hacemos tours privados, Teotihuacán, Centro Histórico, San Ángel. Y si me dicen con tiempo, un mesecito de anticipación, algún lugar que yo no tengo en mi catálogo, lo preparamos. Ahí está, señores. Porque si viene el padrino de Estados Unidos que ha mandado un chingo de dinero y que apenas lo van a conocer. No, deja de Estados Unidos, el primo de Zacatecas o el de Oaxaca también se vale. Pues, sí. No hay que ser malinchista. Hablando de la Malinche, que hablaremos de la Malinche. Vamos a hablar de la Malinche. La Malinche, fíjense que es bien interesante. Bueno, eso lo vemos dentro de un mes. Dentro de un mes, porque está buenísima la historia de la Malinche. Buenísima la historia de la Malinche. Y ¿estaba buena la Malinche? Pues dicen que buenísima, porque bueno, Cortés se la merendó con todo gusto. Bueno, pues claro. Bueno, de por sí él era bastante merendón. Pues claro, así eran los españoles puercos. Pero si no hubiera sido por los españoles, ¿qué haríamos sin los chancros? ¿Qué haríamos sin la gonorrea, de veras? A ver. No, perdón, la sífilis ya de aquí a... Pero yo no dije sífilis. Ah, tú dijiste gonorrea. Pero bueno, nos vemos dentro de un mes con la doctora. Ya dio sus redes sociales. A mí síganme por Instagram. Síganme en Malamines Show. Y también síganme. ¿Dónde me encuentran? Dentro de 8 días, al parecer, tenemos nuestro programa de sexualidad con el buen Osvaldo Bantú, Osvaldo González. Quedamos de que era el tercer miércoles de mes. ¿Sí es el tercer miércoles de mes? Esperemos que sí podamos concretar la fecha. Vamos a empezar a hablar de sexo. Sexo puerco. De sexo puercote. No es cierto. Va a ser un sentido más educativo. Porque a pesar de que estamos en el 2019, de que las redes nos invaden con información, todavía no sabemos cómo hablar de temas importantes como es el sexo, con quien tenemos que hablar. Todavía hay mamás que dicen, no, yo no le explico esas cosas a mis hijas para que no se les antoje, como si no tuvieran un montón de cosas para que se les va a antojar, aunque no les hables. Lo mejor es enseñarles, que conozcan, que aprendan. Que no hay fiesta. No vas a llevarlas a que, no. Les vas a educarles, vas a enseñarles. ¿Sí? Como cuando educas a alguien a manejar un coche para que no choque. Exacto, es lo mismo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Para que no choque. Para que no choque. Y luego anden diciendo que no al aborto y que sí al aborto y peleándose. No, mejor informarnos y dejar que la mujer decida lo que tenga que decidir. Y los hombres también, que no las mujeres no hacen a los hijos solas, ¿eh? No, sí, claro. Yo hablaba hace poco de que el hombre, el hombre que esté en contra del aborto debe de hacerse responsable de su sexualidad. ¿Sí? No quieres que aborte, no andes dejando hijos botados. Tal cual. Irresponsable, desgraciado. Así de sencillo. No quiero que aborte, cuídese, cabrón. Así de fácil. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Cuídense, esto fue Noches en Pareja. El buen César ahorita de estar bajando unas guayabas porque es su 15º aniversario. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.